Bienvenidos aquí a este programa que se llama Tenés que saberlo por la querida y entrañable Radio Conexión Abierta, Julita Sánchez en la operación técnica, Daniela Ferrín y Adrián Di Sanzo, quien comandan esta nave, por supuesto Moni Lutzki y Graciela Lupoli en la producción comercial, Estefanía Machiavelli y Brandon Machiavelli en las redes sociales. Mi nombre es Hugo Machiavelli para hacer este programa que tanto nos gusta y que compartimos con ustedes, que le dan el sentido a esta hora, este clásico de los lunes, en este 9 de noviembre, con una temperatura de 21 grados, en una Buenos Aires nublada, pero con buen pronóstico para esta semana. Hoy se nubló, pero no hay probabilidades de lluvia, por lo menos eso es lo que indica el pronóstico extendido. Después de días de mucho sol y de una semana fantástica y de buenos días que están por venir, cuando pasamos del ASPO a la DISPO, es decir, que ahora tenemos el distanciamiento social preventivo y obligatorio, sobre todo en el AMBA, en donde los datos también indican una baja en cantidad de contagios y también, por supuesto, en letalidad. Lamentablemente, la Argentina tiene una muy alta tasa de muertos por millón de habitantes, superamos a los Estados Unidos, estamos en el número 10 de ese ranking, pero la proyección, teniendo en cuenta que no hubo un colapso sanitario, es positiva. Habrá que hacer el balance cuando se conozcan los datos finales, los otros enfermos que no fueron a los hospitales a propósito de la pandemia y de la cuarentena, y si efectivamente esta restricción que fue alimentada desde el 20 de marzo una y otra vez en una cuarentena que para muchos, y creo que hay coincidencia a nivel internacional, ha sido la más extensa del mundo, con un freno ahora por el cambio en la modalidad, si fue efectiva porque, insistimos, el aspecto más destacable es que se evitó un colapso sanitario, pero todos los otros datos, inclusive el de muertos por millón de habitantes, hablan de un error en esa restricción que además trajo muchos otros eh, datos negativos como en materia de otro tipo de enfermedades, la baja en las consultas médicas y también los datos en la economía. La política demuestra que no ha sido capaz este gobierno y por supuesto los anteriores, pero digo, hablando particularmente en medio de la pandemia, de solucionar graves conflictos que ahora intentan revertir. El haber flexibilizado el aislamiento social preventivo y obligatorio tiene que ver con que el gobierno no tiene más dinero y no puede seguir dándole a la maquinita de hacer billetes porque el peso llegó a un nivel de devaluación muy alto respecto del dólar, que por suerte va a la baja por las puestas en marcha de algunos planes. Y Guzmán, para muchos, ahora está siendo más cauto y algunos lo tildan de antikirchnerista en el sentido en que deberá conversar con los enviados del Fondo Monetario Internacional, nuestro principal acreedor, y de algún modo quienes monitorean las cuentas argentinas para entender que no se puede hacer ajuste, está claro, porque la Argentina tiene más de 40% de su población sumido en la pobreza, la desocupación también es muy alta, la cantidad de empresas que han cerrado implican una afectación para la economía y para la sociedad muy complicada, y la política que reitero, desde la perspectiva de la economía y de la perspectiva de la dirigencia, no logra solucionar problemas de base. Alberto Fernández solo vimos hablando en Jujuy, y el sábado hablé con Felipe Solá, que me anticipó que viajaba, el canciller argentino con Alberto Fernández y una comitiva para la asunción de Arce en Bolivia, que acompañó y eso está muy bien, pero hoy hablaba en La Quiaca, dándole el saludo a Evo Morales, que vuelve a Bolivia, pero parece estar muy preocupado por esas cuestiones que hacen a la política más cualitativa que cuantitativa. Los datos de la economía, los datos del desempleo, las marchas que hay en la Argentina. Ayer el 8N fue una demostración de una sociedad civil que se revela frente a la imposición y a la deposición, incluso de sectores de la justicia,
la Corte Suprema le hizo un guiño a Cristina Fernández en el simbólico caso de los desplazamientos de Bruglia, Bertuzzi y aún de Castelli, cuando todavía no está el fallo concluido, que es un guiño que además tira por tierra las decisiones que había tomado en las acordadas 4 y 7 del 2018, y a propósito del resto de los traslados de los jueces, que son como 70. Es cierto que tal vez la mirada de la Corte apunte a evitar que los jueces sean trasladados conforme al gobierno de turno, pero también es cierto que eso que se hizo hasta acá no puede ser puesto en riesgo, porque la movilidad, y por eso ayer aplaudieron a Rosenkrantz, quien habló justamente de lo contrario, de la inamovilidad de los jueces en su dictamen. Pero digo, poner a los jueces de manera provisoria, ocupar un cargo, significa restarle poder y significa hacerle un guiño a la actual vicepresidenta, que por momentos parece tener efectivamente el mando del gobierno, de manera muy elocuente, y debilitar el sistema democrático. Porque si no es la justicia el último reservorio moral, republicano, cívico, social e institucional de la Argentina, el resto de las instituciones se ven supeditadas a poderes de turno, de presidencialismos que buscan una hegemonía absoluta para países en donde justamente ese tipo de líderes, tal vez con muchos vicios e incluso investigados en una cantidad de causas de la corrupción, en donde la vicepresidenta, hoy mismo se celebró una de las audiencias en uno de los juicios en su contra, el de la asociación ilícita para darle a las empresas Lázaro Báez, que se hizo multimillonario, multimegamillonario con todo lo que ya sabemos, 46.000 millones de pesos de obra pública, no solo cuando Néstor Kirchner estuvo a cargo de la presidencia, sino cuando ella asumió, y esto fue remarcado en la lectura de lo investigado en su momento por el fiscal Policita, cuando se incrementaron los fondos a las empresas de Báez, salteando todos los controles licitatorios y de toda índole, favoreciendo a un sector que después, teóricamente, y de acuerdo a lo que dicen otras causas judiciales, como Tesur, como los Sauces, como Cuadernos de las Coimas, volvían a quienes eran exfuncionarios y miembros del actual gobierno, volvían en forma de retornos y de pago de cohechos, activos y pasivos, en los roles que correspondan, de acuerdo a como se ha investigado en la megacausa Cuaderno de las Coimas. Ahora mismo, la justicia le pedirá a un primo de Néstor Kirchner, según lo que publica Clarín, que justifique un patrimonio superior a 100 millones de pesos. Santiago Carlos Kirchner, que está también en el juicio de obra pública, que se celebra los días lunes a través de la plataforma Zoom en el Tribunal Oral Federal número 2, deberá dar cuenta del enriquecimiento que tuvo, impresionante cuando uno lee la nota que escribió Lucía Salinas en Clarín, propiedades en todos lados, una en Miami que supera los $650.000, se le atribuyen más de 100 millones de pesos, 48 millones que no logra justificar, y en el medio 17 propiedades por 2.800.000 pesos, 5 autos, una lancha. Todo lo que rodeó al kirchnerismo se enriqueció desde los secretarios, el jardinero, Ulloa, los secretarios. Esto lo contó Víctor Manzanares en el libro que escribí, en La Confesión del Contador, libro que recomiendo, porque además lo dicho por Manzanares como contador y armador de este circuito de corrupción, digamos, de millones de pesos en bolso que llevaba Daniel Muñoz, muchos de los cuales también estuvieron en manos de Manzanares, de constitución de cientos de sociedades para lavar dinero del Estado, para lavar el dinero de todos nosotros, del enriquecimiento y del acallar a sectores judiciales que se animaban a investigar a los Kirchner cuando Néstor asumió primero como intendente, luego fue gobernador de Santa Cruz, en sus distintos roles. Es lo mismo que están haciendo ahora en ese modelo que
que se parece más al de Santa Cruz que al de Venezuela, pero que también tiene un correlato en algunos otros lugares del mundo, como en Ecuador. Ahora mismo el expresidente Correa dice que es un perseguido político, cuando en uno de los casos de Odebrecht, esa empresa brasileña que pagó coimas en todo el mundo, inclusive en la Argentina, y que hay una causa aquí abierta, Correa dice que es un perseguido político porque esa es una causa fabricada. La idea del lawfare, de una justicia politizada, persiguiendo a líderes opositores, es un humo, es un verso que solo pueden creer chicos que apenas saben leer y escribir. Cualquier persona con 2 dedos de frente sabrá que los hechos comprobados, ni que hablar con lo de Fabián Muñoz, que además fue asesinado en el sur, secretario, ni que hablar con el jardinero Ulloa, ni que hablar con todas las personas que rodearon al kirchnerismo y confesaron ante la justicia que hubo un sistema que dedicó gran parte de los años que gobernó quienes hoy forman parte del gobierno, quienes gobernaron desde la provincia de Santa Cruz hasta la nación argentina, lo utilizaron ese poder para enriquecerse ilícitamente. Entonces, el único lugar en donde se le puede poner un freno y en donde se puede condenar y castigar y juzgar para evitar que este sea un país bananero a quienes cometieron delitos es la justicia, porque el poder lo tienen ellos, el discurso lo tienen ellos, la fantasía del neopobrismo y de los igualadores hacia abajo la proponen ellos, el sometimiento a través de obtener un clientelismo por parte de aquellos que tienen pocos recursos y que necesitan al papá Estado que los alimente como polluelos que no pueden volar por su madre, en este caso un águila o un ave rapaz que les pone la comida en la boca con fondos públicos para quienes no producen y en todo caso no tienen ni los remedios, ni los medios, ni los remedios para poder sustentarse y salir de esa pobreza, porque el Estado no propone una salida productiva, sino que propone tener clientes en el sector más, eh, más sometido, más anestesiado, más ocultado, más marginado de la opinión pública, propone justamente tener allí un sector de clientes que solo pueden ser sustentables cuando hay un sector del poder que se hace rico a costa de un discurso del pobrismo. Entonces, quienes pueden poner un freno a ese poder omnímodo que quiere avanzar sobre todo y sobre todos, es la justicia, porque las leyes parecen hechas a favor de los poderosos, por eso las cárceles efectivamente están llenas de gente que no tiene buenos bufetes para pagarse abogados, y por eso, como suele pasar en la misma causa de los cuadernos y en las otras causas, terminan presos los perejiles o los Lázaro Báez, pero los que son los responsables de las grandes maniobras no terminan presos. Miren, un ejemplo de lo que ayer tratamos en la cornisa. Ustedes saben que pueden seguirnos y seguirme en La Nación Más, que hoy cumple 4 años de vida, ese gran canal realmente con periodistas muy talentosos, con una vocación que, bueno, está avalada por La Nación, nada menos con 150 años de periodismo en la Argentina. En ese canal conduzco Especial Domingo junto a Agustina Girón, también Javier Mozo, Nico Luces en la producción periodística, y después estoy en la cornisa con informes de investigación en general y en la semana en el programa Mirá de 21 a 22. Y después, por supuesto, en Radio La Red, también en CNN, bueno, pueden seguir a través de las redes sociales. Dentro de poco, unhugomachiavelli.com va a aparecer por ahí con recomendaciones de artículos y también de un análisis y una reflexión que va a estar todas las semanas puesta a disposición de ustedes, con buenas lecturas y propuestas que también tienen que ver sobre la cultura, hablan sobre la cultura, sobre los medios, sobre arte, bueno, distintas posibilidades para, bueno, que la gente pueda ir accediendo y pueda también, podamos hacer una comunidad de seguidores
que buscamos a través de las redes. Pueden seguirme en Instagram o en el canal de YouTube, por supuesto, en Twitter y en Facebook, pero para proponer lecturas que justamente corran el velo sobre lo que efectivamente está pasando. Y sobre lo que efectivamente está pasando, se puede saber cuando la justicia puede avanzar y evitar que el poder de estos que lo utilizan a favor de sus propios intereses, no pensando en la gestión pública o en el bien común, sino hablando de eso para favorecerse a sí mismos, reitero, para tener clientes que son los que cada vez están más pobres y alimentan a esos que se benefician, lamentablemente digo, ¿no? Y trágicamente, de ese pobrismo, y no proponen lo que en general se dice, han propuesto nuestros abuelos, aún iletrados, muchos inmigrantes decían, estudiá, estudiá, progresá, avanzá, no permitas que te den regalos desde el Estado o desde algún lado, vos podés ser capaz de autosostenerte, de tener tu sueño, de progresar en la vida. Bueno, la idea de mi hijo el doctor, de principio del siglo pasado. Pero quería contar un ejemplo de uno de los sectores con más investigaciones judiciales, que es el de La Salada, que reabrió. Ayer Agustina Girón hizo un informe, fue a visitar La Salada, por supuesto no pudo entrar. Nosotros hicimos, no sé, innumerable cantidad de informes sobre La Salada, las investigaciones judiciales a propósito de un lugar que parece ser una cosa, pero en definitiva es otra. Parece ser un lugar, y tal vez lo sea, de economía popular o de posibilidad para talleristas, pero detrás de esa pantalla había trabajo esclavo, talleres clandestinos, mafias, eh, extorsiones, barra bravas, de Boca, de River, los Cucos, bandas, los chaqueños, los Castillo, y varias causas judiciales en donde una veintena de policías formaba parte de los apremios de las extorsiones y en donde había un sector de mujeres que eran mecheras, que eran apretadas y utilizadas porque manejaban esas mafias. Bueno, de varios de los juicios que ahí se van a desarrollar el año próximo, solo quedan detenidos las segunda y terceras líneas, los líderes de esas organizaciones investigadas, llámese Jorge Castillo, llámese Adrián Castillo, y hay otros más, están con prisión domiciliaria. El propio Jorge Castillo está armando otra salada en Marcos Paz. Es decir, lo que uno ve, digo, tomando ese ejemplo de la salada, pero lo puede ver multiplicado en otros sectores del sindicalismo, de la burocracia sindical, por supuesto, porque hay un buen sindicalismo también, de la burocracia política y también, ¿por qué no?, económica, es que los cerebros de esas organizaciones en general manejan los hilos y ellos nunca pagan el precio. Utilizan a los grupos de choque para tomar las tierras, pero ellos nunca van a responder por ellos. Como Grabois, que habla desde acá y agitaba una cantidad de, de hippies ecológicos que usurparon el campo de los Echeverri y que la justicia le puso un freno. Bueno, ahí es donde se ve cuando la justicia tiene esa capacidad de poner un freno, que también lo ha hecho en gran medida, no siempre, en el sur con las usurpaciones de estos grupos que dicen ser mapuche. De nuevo, levantan banderas que no les son propias, porque los propios mapuche, me consta por haber estado muchas veces allí, cubrí el caso de Santiago Maldonado, fue el primero que entró en el pull-off, que habló con Matías Santana, el famoso hombre de los binoculares, que había visto a Santiago Maldonado y que hoy es prófugo de la justicia. Bueno, por haber formado parte de los periodistas que investigamos esas cuestiones y también, por supuesto, los problemas territoriales que tiene la Argentina, porque es cierto que hay grupos indígenas que no usan la violencia, pero que merecen la revalidación, que en algunos casos lo obtuvieron y en otros no, sobre las tierras que les pertenecen, pero no prenden fuego, saquean, amenazan y después quieren obtener el beneficio. Entonces, ese tipo de método extorsivo y violento que rememora lo peor de la Argentina de los 70, ya no tienen espacio en nuestro país
si es que los líderes están dispuestos a evitar eso. Pero cuando desde el gobierno no se lo combate enérgicamente, incluso desde el discurso de los propios titulares de los organismos, cuando Sabina Frederick, la ministra de Seguridad, dice que las usurpaciones no es un problema de seguridad, está de algún modo siendo funcional a esos intereses, reitero, particulares y peligrosos de mafias que se organizan y se capuchan para saquear y violentar no solo el obispado de San Isidro, que ahora tiene por parte de la justicia un orden de desalojo, sino para meterse en una iglesia y pegarle a un párroco o vandalizar el lugar, como pasó en el Bolsón, y para avanzar sin ningún límite cuando no está la justicia y los dirigentes a la altura de las circunstancias y evitar el caos. Porque como siempre recordamos, la Constitución argentina, la de Alberdi, nos puso en un todo de acuerdo para obedecer determinadas normas. Después los códigos penales, civiles, los otros ordenamientos legales nos pusieron también un pacto en el que todos decimos hasta acá se puede, hasta acá no. Y cuando viene alguien y viola ese tipo de pactos y no tiene ningún castigo, llámese en delitos de corrupción como de usurpación de tierras o delitos vinculados con las entraderas. Hoy agarraron a dos delincuentes que estaban haciendo entraderas, ayer le hicieron entradera a una mujer de 90 años no me acuerdo si era Bursaco, en Adrogué. Y hoy los detuvieron. Un buen trabajo de la Fiscalía de Adrogué, la 1. Lo detuvieron. Y uno de ellos estaba con orden de captura. Y el otro había sido liberado por la pandemia y tenía prisión domiciliaria. Entonces, de nuevo, si el que hace la entradera, el que usurpa la tierra de otro que no le pertenece, o el que comete delito de corrupción no tiene una contención o una sanción legal, porque la justicia no tiene lo que hay que tener, entonces es cuando el orden empieza a romperse, empieza a reinar el caos, y no hay manera de construir algo bajo esos parámetros. Imagínense ustedes una familia en donde el padre, en vez de trabajar y mostrar un ejemplo, de estudiar, de trabajar o de mostrar un camino, hace todo lo contrario. ¿Cómo va a imitarlo el hijo? Porque ustedes saben que los hechos son mucho más fuertes que las palabras. Los políticos pueden decir una cosa, pero cuando uno ve que hacen lo contrario, uno sabe de quién se está hablando. Los discursos pueden funcionar muy bonitos y música para los oídos, para la popular, como se suele decir habitualmente, mal llamada popular, porque la popular es muy disfrutable en la cancha de fútbol. Pero para la galería, Pulle Galería, como se dice, o para la tribuna. Pero efectivamente los políticos tienen que dar cuenta de sus acciones y cuando no pueden demostrar cómo obtuvieron sus ganancias, ya están descalificados para hablar. Ya no tienen ninguna razón de ser lo que dicen porque contradicen con sus hechos lo que dicen con sus palabras. Cuando un hombre como Trump quiere lograr una reelección y no acepta la ley porque acaba de perder con Biden, ya está descalificado para todas las acciones que quiere hacer posteriormente. Pero aún así Trump llegó rico al poder y ahora va a enfrentar una cantidad de juicios por no pagar impuestos. Pero en nuestros casos hay políticos que llegan pobres a la función pública y se hacen ricos, y es mucho peor, con lo cual nosotros tenemos nuestro propio trampismo aquí, para muchos llamado kirchnerismo, y coincido, en donde ninguno de los dirigentes que forman parte de ese gobierno, y también por supuesto que en el anterior lo hubo, son capaces de dar cuenta del dinero blanco y cómo lo obtuvieron, habiendo trabajado casi toda su vida en el Estado. Bueno, de eso se trata la Argentina compleja que tenemos en la actualidad. Creo que vamos a hablar con Diego Frutos. Diego es un representante de los vecinos en Villa Mascardi. Se ha transformado en una voz muy, muy fuerte de la comunidad
que tiene que convivir con este tipo de usurpaciones violentas y de acciones de parte de encapuchados. Él lo vivió en la Cristalina, a partir de ahí encabeza una lucha y se ha transformado en un cronista también, aparte de ser un representante eh, de muchos vecinos que están peleando para evitar que la violencia se apodere de ese lugar tan, tan lindo en la Argentina. Creo que está conectado. Hola Diego, gracias por este tiempo. Hola Hugo, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Se te escucha y se te ve muy bien. Gracias por el esfuerzo, porque sé que no estabas cerca Sí, y esta comunicación necesita también poder verte. así ¿Qué es es. lo último? ¿Qué es lo último, Diego? Quedamos muy impactados ayer cuando vimos, bueno, los otros días vos pasás todo el tiempo material, cuando vimos que estos grupos que se van y no se van, habían puesto trampas, habían puesto palos en algunos caminos con pinches, con clavos para dañar a quienes quieren recorrer la zona o quieren entrar en sus propias casas. Supimos lo del Bolsón, cuando apremiaron o amenazaron a un cura ahí para que no se produzca el desalojo del obispado de San Isidro en Villa Mascardi. Vos mismo has ido a lugares y te has enfrentado a un riesgo de tu vida a este tipo de grupos. ¿Cuál es lo último, qué es lo último que está pasando, Diego? Acabás de llegar allí del sur. Bueno, ellos se están preparando para un eventual desalojo, haciendo sus barricadas, poniendo esos palos sí, con fierros con punta, ¿no? Porque no llegan a ser clavos, son más contundentes que clavos, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo están haciendo sobre los puentes, digamos, para que los vehículos queden trabados. Aparte hacen zanjas, las están preparando, tienen un doble cerco, que lo han hecho esto en los últimos días, así que la verdad que fue una picardía que el juez de garantías Arroyo les dejara la posibilidad de que desalojaran en forma voluntaria, cosa que no iba a ocurrir nunca, jamás, ¿no? Ellos están decididos a quedarse en el lugar. Y en todos estos días, que ya pasaron más de 2 semanas, 20 días por lo menos, han hecho todo este trabajo de parapetaje, de defensa, porque obviamente piensan quedarse. Es así. Y bueno, en cuanto a lo del Bolsón, fue un apriete al cura párroco de la capilla del Bolsón para que se pusiera en contacto con Monseñor Ojea, eh, para que levantara y desistiera de la orden de desalojo, ¿no? Mm. Y bueno, la verdad que Monseñor en esta situación ha sido un poco tibio, ¿no? Digo tibio porque sus comunicados nunca llegan a ser definidos en cuanto al desalojo en sí, que le sigue dando días, y la verdad que no se necesitan días para desalojar, ¿no? Y todo Mm. esto hizo para que ellos volvieran a tomar gas del Estado, le han ganado una seguridad privada que no ha podido defenderse como tal y han abdicado, se fueron, la seguridad privada del predio de gas del Estado, y entonces, bueno, ellos de nuevo están, todo lo que habían destruido, tirando los árboles arriba de las cabañas, ahora lo están reconstruyendo porque piensan quedarse ahí una vez que la justicia avance sobre el predio de, del obispado de San Isidro, que no va a haber ningún desalojo, no van a haber ningún detenido, porque se van a correr al predio de gas del Estado donde no hay orden de desalojo. Es tan sencillo como esto. O sea, por un lado vos decís que la justicia no cumple con su tarea al no desalojar como corresponde rápido y de manera definitiva a estos grupos. Por otro lado, vos señalás que hay cierto temor, imagino que el obispo al que lo visitaron en su capilla, lo mantuvieron incluso secuestrado o le impidieron moverse, no es alguien que tenga tal vez la capacidad de responder a ese tipo de enajenados o de actos violentos. Y por otro lado, y ahí donde quiero llegar al final de tu segunda respuesta, cierta remembranza de los 70 de algunos que entienden que la violencia es el camino para este tipo de delitos.
Arrancá por donde quieras, Diego. Bueno, sí, por esto final, que es cierto, están avalados y, digamos, consentidos por el señor Eduardo Suárez, que es discípulo de Perdía y Vaca Narvaja. No solo en la toma de ahí de Villa Mascardi, sino ha estado en Guernica con vinculaciones. Bueno, es todo un equipo que se llama la Gremial de Abogados, que están distribuidos por todo el país, ¿no? Y bueno, con esa remembranza de los idealistas, los jóvenes idealistas de los años 70, los que Perón echó de la plaza, ¿no? Porque no, obviamente no estaba de acuerdo con sus procederes. Ellos querían la revolución y bueno, han cometido en su momento, en los años 70, numerosos actos subversivos, terroristas. Eh, y quieren ahora reflotarlo, se ve que se han quedado algunos con algunas cosas irresueltas, ¿no? Pero como ya son grandes para poder actuar, porque acá se necesitan jóvenes como son estos de 20, 25 años, y bueno, los están fogoneando con planes sociales, con alimentos los fines de semana, y bueno, hay toda una O sea, lo connivencia utilizan como de mano de obra o grupos de choque, básicamente, política pues. y una devolución de favores, ¿entendemos? Tal cual, y los verdaderos beneficiarios futuros, entendemos que son todos estos montoneros que se van a querer quedar con esas tierras, ¿no? Por lo menos las fiscales, por lo menos las del Parque Nacional Nahuel Huapi. Y decías que el obispado a la vez no está respondiendo. Debe ser por temor, o en todo caso, obviamente, si lo van a buscar a su iglesia y los apremian de la manera en que lo hicieron, no debe ser sencillo para ellos enfrentar a este grupo que aparece en cualquier momento de noche. El otro día contabas con rituales raros que hacen, que practican para buscar atemorizar, ¿no? Sí, sí, seguramente es para atemorizar. Ellos saben que no se pueden meter con nosotros, los vecinos, en forma violenta porque les tira para atrás todo su accionar, ¿no? Es así, Hugo. Están cada día más violentos, siguen avanzando, siguen talando árboles, venden la leña, hacen rodar, como eso es la ladera de una montaña, hacen rodar los troncos incluso para defensa de ellos, ¿no? Para que los vehículos que tengan que entrar el día de mañana no lo puedan hacer porque son troncos muy pesados, difíciles de poder sacar digamos, de las entradas de las tranqueras. Ajá. ¿Y quién le puede poner un freno, Diego, a este avance violento de estos grupos? Y una buena decisión política que no sea tibia, porque en definitiva yo creo que el análisis primario que hace el gobierno es que nosotros somos pocos vecinos, ¿no? Porque sí, la verdad que somos, no llegamos a 10 los que estamos ahí en zona de conflicto. Pero el análisis secundario tiene que ser que la mayoría de la población, por lo menos ahí en Bariloche, alrededores, están totalmente eh, en contra de este proceder, de esta muchachada, le digo yo, porque no son pueblos originarios como ellos se dicen ser, sino de gente que anduvo por varias situaciones de ser evangelistas, después mormones, en 2014 fueron a estudiar lo que yo digo el mapuchismo en Chile, trajeron un machi y que era la única manera, digamos, Un machi es como un líder revolucionaria. indígena, ¿no? Sí, perdón, sí, la machi o el machi digamos, es un referente espiritual, un sabio, el líder es el lonco, ¿no? Y la Ajá. machi vendría a ser una persona de consulta, pero en general es Ajá. una persona mayor, la que a lo largo de toda su vida ha aprendido muchas cosas de la vida. En este caso tenía 16 años la Machi cuando decidió establecer ahí un altar, ¿no? Un reuque. Así que nosotros los vecinos dijimos, y bueno, vamos con el altar, no sé, pensábamos que iba a ser solo esa situación y bueno, fue totalmente falso, decidieron avanzar sobre las propiedades privadas, saqueando, robando y después incendiando nuestras casas.
Ahora, el obispado, vos decís que si bien tiene una orden de desalojo por parte de la justicia, lo van a hacer solamente en teoría, porque en la práctica se van a mudar enfrente, que es la sede de Gas del Estado. Esto es lo que vos decís. Es así, si el desalojo hubiera sido como en el Foyel, que fue inmediato, ¿no? Listo, hubiéramos solucionado el tema porque ellos tenían todas sus pertenencias en el obispado. Ahora ya han terminado de destruir todo y todos sus enseres, sus cosas las han trasladado al nuevo lugar, que es el que está justo al lado de mi casa, que es la fracción de gas del Estado. La que sigue es la mía, que en su momento la habían usurpado, la pudimos reconquistar. Mirá lo que te estoy hablando, pleno siglo XXI, pero todo Recuperar, sí. recuperar, sí. Cómo fue el caso tuyo, recordemos, de la Cristalina? Ellos primero avanzaron, intentaron despojarte el lugar, lo saquearon. No, bueno, Contanos un poco acá para la gente. para la gente, bueno, primero decir que acá hubo dos coincidencias en las visitas del señor Gabriel Fuchs, que es el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, vendría a ser el segundo de Frederick, de la ministra. Ujú. Él estaba, o está, no sabemos, porque ahora salió a la palestra de nuevo, se había llamado a silencio en los últimos tiempos, pero ahora volvió a aparecer en los medios diciendo las disparates más increíbles que uno pudiera escuchar, ¿no? Siendo vecino y que ve todos los días lo que sucede, ¿no? Pero bueno, él Ajá. tuvo dos visitas a Villa Mascardi a principios de mayo, eh, donde la noche siguiente incendiaron una cabaña, Los Radales, y el 31 de julio, donde la noche siguiente, 1 de agosto, me incendiaron la casa a mí. Vaya coincidencia, ¿no? Que yo digo, obviamente no es que les da la orden, che, muchachos, incendien, pero les da algún mensaje de festejo, ¿no? De algarabía, donde esta gente decide, digamos, ponerlo en la práctica de esta manera, incendiando nuestras casas. Así que, por favor, señor Gabriel Fuchs, yo sé que usted ahora ya está con esta cuestión de nuevo, no vengan más a Mascardi, porque usted ha sido un inútil, no ha resuelto nada, al contrario, fogonea a estos personajes encapuchados, delincuentes, subversivos, anarquistas, terroristas, a que sigan cometiendo estos deslices, por ponerle una palabra tranquila. Mm. Sí, sí, siempre lo mencionas, pero quería que nos contaras cómo fue lo Ah, que ¿cómo vos fue? viviste. Sí, Sí. exacto. Bueno, yo estaba en Buenos Aires, yo, digamos, el resto de los años, este es un año particular, bueno, me agarró la cuarentena en Buenos Aires y tuve que poner un cuidador, porque si no, no teníamos cuidador ahí, la vida era normal. Eh, Tuvo que irse un sábado de urgencia por un tema de salud a Bariloche y el domingo a la mañana cuando llegó estaba todo incendiado. Y bueno, los restos que dejan, las señales son las mismas, que son esas lanzas tipo antorchas que apoyan en los aleros con algún material combustible, ¿no? Para que el fuego sea contundente en varios sectores de los aleros. Han llevado cubiertas que han roto una ventana y las metieron adentro junto con los colchones, frazadas, sábanas y todo lo que fuera combustible. Hicieron una montaña y a partir de ahí se hizo el incendio así en forma rápida. Ahí al estar las propiedades muy separadas, el vecino que sigue no llegó a divisar la situación y por otro lado los bomberos tardan 1 hora por lo menos de Bariloche hasta el lugar. Eh, Así que no, bueno, me destrozaron todo, fue así. Y a todo esto nunca nos han dicho del gobierno nacional y provincial quién se va a hacer cargo de esta situación, ya que como lo siguen apañando, ¿no? Porque hablan de, bueno, hay que escuchar a los pueblos originarios. Acá no hay pueblos originarios, acá no hay ningún conflicto social, acá no hay déficit habitacional, como dice la ministra Frederick. Toda esta gente tiene su casa en Bariloche, en el barrio Virgen Misionera, vienen de Atandas, o sea, eh, esto es un trabajo para ellos, ellos son soldados. Pero bueno, volviendo de nuevo a lo del incendio, bueno, Pero fue, sí, cuando te encontrás con el incendio, qué situación además, ¿no? Recurrís a la justicia y
¿Ellos llegaron a usurparte o te dañaron, hicieron el saqueo y se fueron? ¿Cómo Originalmente termina se esta historia? fueron. Sí, el Mm, proceder de ellos es cuando incendian, incendian y se retiran. Y sí, después, a los 20 días, más o menos, vuelven y ajá. largan una proclama diciendo que encuentran la propiedad abandonada. Entonces, como defienden la naturaleza ante las posibilidades de que haya otros incendios, bueno, hay alguien que les escribe muy bien, con muy buena prosa, ¿no? Eh, de sus comunicados, donde ellos defienden la naturaleza y entonces se apoderan de esa nueva fracción privada. Y justo coincidió cuando yo pude ir para allá, que fue más o menos a los 20 días, sí, un mes, fin de agosto, y coincidía con que habían avanzado sobre el predio mío. Yo entré, me atacaron, llamé a la policía, se replegaron porque la policía pidió móviles. Te estoy hablando de esto fines de agosto, ¿no? Ujú. Ahí medio como que recién ahí la situación de Mascardi se hizo visible en los medios, porque hasta ese momento no había sucedido gran cosa. Y bueno, a partir de ahí recuperamos, sacamos la bandera mapuche, pusimos la bandera argentina, y hasta ahora seguimos defendiendo el lugar. Ellos en este momento están faltos de personal, Hugo, es así. No se ve que cuando bajan, el otro día cuando fue lo del Bolsón, bajaron a la ruta a cortar y a hacer lío, porque claro, se estaban solidarizando con ellos desde el Bolsón, y la verdad que eran 6, 7, no más. Te estoy hablando Mm. siempre de hombres, usan a los chiquitos pobres de escudos humanos y a las mujeres. Es increíble poder ver a un chiquito de 3 4 años ya con la cara, el rostro tapado, lanzando con esas boleadoras. Y esos chiquitos, bueno, nada, están ahí aprendiendo de sus padres estas artes marciales nuevas y demás que utilizan. Ajá. Pero debe haber sido bravo para vos enfrentarte a este grupo. Y vos decís que de algún modo algunos detenidos que hubo en las últimas horas y algún tipo de acción por parte de la justicia los está haciendo replegar, digo, y la visibilización que ustedes hacen, tus reclamos, etcétera, ¿o no? No, ellos todavía siguen envalentonados, todavía están, Ajá, hay alguien que les está dando mensajes de que resistan, por más que son menos, porque acá son dos familias, Nahuel y Coluán, o Coluán Nahuel, y que, bueno, reciben el apoyo de algunos otros parientes o de ajá. personajes de la zona del Bolsón, el Follel y demás, que se acercan a acompañarlos en los momentos en que hacen los cortes, pero últimamente no han recibido ese acompañamiento tan contundente como si lo habían tenido antes. Ellos se escudan en el tema de Rafita, ¿no? El famoso joven que falleció, Nahuel, sí, Rafael Nahuel. Rafa Nahuel, que obviamente el gobierno tiene su discurso y cuando fuimos a las reuniones en el Ministerio de Seguridad nos hacen toda una clase especial de Maldonado y dónde está Maldonado y de, bueno, con esa cara de circunspección que ponen de Maldonado y de Rafa Nahuel, y se quieren convencer de su cuento, ¿no? Que ya está hartamente demostrado de que es totalmente falso. En el caso de Rafa Nahuel, bueno, lo de Maldonado fue muy visible. Incluso ahí tenemos depositado, escondido al señor Matías Santana, el de los binoculares, prófugo de la Sí, justicia. Él sí, sí. sabe que ahí está tranquilito porque nadie de la justicia se anima a meterse, ¿no? Bueno, ahí en Mascardi. Pero a todo esto, lo de Rafa Nahuel, el señor Gabriel Fuchs, de nuevo, él dice, no, porque entró el grupo de albatros de prefectura a desalojar a sangre y fuego. Y cuando uno dice, pero y a ver, ¿qué día? No, bueno, el día que entraron a desalojar el sábado. No, señor Gabriel Fuchs, a ver, aprenda la historia de una buena vez. El desalojo fue un jueves 5:30 de la mañana, 23 de noviembre de 2017. Hubo un desalojo pacífico, entre comillas, nunca un desalojo es totalmente pacífico, pero no hubo
arma, no hubo sangre y fuego, como dice el señor Fuchs. Se los trajeron para abajo de la montaña, subieron al colectivo, juzgado, fiscalía y demás, y al poco tiempo ya los liberaron. Hombres, mujeres, niños. ¿Qué pasó? Hubo un grupo de encapuchados que se escaparon por arriba de la montaña, que está el camino viejo al Bolsón, donde ahí recibieron a otro grupo que los asistió con armas y decidieron atacar el sábado 14 horas más o menos. Decidieron reconquistar su territorio y en ese intento de reconquista se produjo un enfrentamiento armado. De ambas partes había armas, señor Gabriel Fuchs. No nos invente más, no nos quiera hacer aprender la historia que no fue. Mm. Bueno, Diego, ha sido muy, muy explícito, la lucha y el reclamo continúa. Espero que las autoridades, por eso nosotros también hacemos visible lo que ustedes están viviendo, las autoridades pueden hacerse eco y responder efectivamente para estar a la altura de las circunstancias. Gracias de nuevo, ¿eh? Bueno, muy amable lo tuyo. Gracias, Hugo. A disposición, Diego. Bueno, Gracias. fue Diego Frutos, realmente es muy preocupante lo que está pasando en el sur argentino, que se multiplica, digo, el abogado, lo explicaba Diego recién, de un grupo de estos encapuchados que dicen ser mapuches, también el abogado Suárez, también representa a quienes usurparon Guernica, que ustedes saben tiene una investigación en curso que va a traer muchas novedades por el negocio inmobiliario que se está desarrollando detrás de esa toma y de otras tomas que se multiplican también en el conurbano. Ayer Javier Mosso hizo un gran informe en Los Hornos, en La Plata. Son 160 hectáreas en ese lugar que están también usurpadas. Eran 500 familias, ahora hay 1000 o más de 1000 familias, y un negocio de punteros que por un lado buscan los votos, como pasó con las agrupaciones de justicialistas peronistas, o peronistas paraguayos, perdón, en Guernica, buscan los votos ofreciendo tierras que no les son propias, que son fiscales. Lo mismo pasa en Entre Ríos, lo mismo ha pasado en Córdoba, lo mismo nosotros contamos en el Chaco, lo mismo en Santa Cruz, cuando los políticos hacen negocios para sí de tierras que son públicas. Un anuncio final, un parroquial, tiene que ver con el cambio climático, las legislaturas conectadas, presidentes, vicepresidentes y diputados de las cámaras legislativas del país se reunieron en el segundo foro federal de este año. El encuentro fue transmitido por redes sociales de los parlamentos. El Foro Federal de Autoridades Parlamentarias Argentinas tuvo su segunda reunión formal que fue transmitida por la red de legislaturas conectadas a través de su canal de YouTube y redes sociales. Se transmitió vía plataforma Zoom y la sede técnica fue la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza. El anfitrión y moderador, el vicegobernador de la mencionada provincia, fue el doctor Mario Abed, acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. El vicejefe de gobierno y presidente de la legislatura de la ciudad, Diego Santilli, también se expresó hablando a favor justamente de esta iniciativa federal, conectadas para fortalecer justamente el trabajo y el acercamiento a la comunidad. Muy interesante. Legislaturas conectadas, surgió en 2018, iniciativas del área de prensa de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que preside el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli. Actualmente el vicepresidente Agustín Forcheri impulsa este emprendimiento interparlamentario que ha logrado conectar comunicación y crear lazos entre la legislatura de 24 distritos. Para facilitar la comunicación, la red cuenta con una plataforma interactiva, www.legislaturasconectadas.gov.ar, en la que cada parlamento tiene su espacio. Bueno, interesante, es que la conectividad ha sido la variable y la manera en la que nos relacionamos del mejor modo posible. Yo doy clases en la Universidad de Buenos Aires, donde soy docente, y lo hice a través de la misma plataforma en la que ahora estamos conectados, que es la plataforma Zoom, y que Conexión Abierta utiliza muy bien, y los canales de YouTube y las redes sociales nos acercan, aunque
no es lo mismo estar en el mismo espacio, y esperemos que pronto podamos hacerlo. Claramente el teletrabajo y la conectividad ha llegado para quedarse. Bueno, nos vamos, ya faltan minutitos nada más para las 3 de la tarde. Gracias a todo este maravilloso equipo que nos permite hacer este programa que se llama Tenés que saberlo, por supuesto, aquí por Conexión Abierta. Un cariño para todos, buena semana, cuidarse, mantenete aislado, cuídate, usa barbijo, pero mantener la vida lo más activa que puedas. Es lo que te recomendamos, y lo mejor, acordate que está por venir. Chao, buena semana.